Buenas noches, audiencia. Bienvenido a otra transmisión más de aquí, hablando con Moripi, la constitucionalista. Un saludo a nuestra Cuba que nos escucha, nuestra Cuba que nos abraza en la distancia, nuestra Cuba bella y hermosa, la más primorosa de toda la Santilla. Para ti son nuestros buenos pensamientos. Un saludo desde la Punta de Maicía hasta el Cabo San Antonio, incluyendo nuestra isla de la juventud. Bueno, señores, saludo a nuestra audiencia y estamos abreviando el tiempo, no estoy corriendo, pero sí estoy corriendo, porque lo prometido es deuda, señores. En la noche de hoy, señores, nos estamos revistiendo de nacionalismo, de cubanía, de ese patriotismo que llevamos nosotros los cubanos. Y se lo prometí en agosto y aquí tenemos a nuestro magistrado de la Corte del Circuito, de una de las Cortes del Circuito, no tenemos que mencionar cuál es, al señor, su señoría, Mike Mirabal. ¿Cómo estás, Moripi? ¿Qué tal todo? Aquí, ya usted sabe, aquí yo le había prometido a esta audiencia de que usted iba a estar un día en este programa y le damos las gracias por haber ingresado, haber tomado su tiempo para estar aquí con nosotros, hablando de lo que nos interesa a nosotros los cubanos, de lo que nosotros hemos adoptado como una esperanza, que es nuestra Santísima Carta Magna, la Constitución de 1940. Pero antes de hablar de la Constitución, yo quiero que usted le diga a la audiencia y le dé una introducción. ¿Quién es May Mirabal? Bueno, primero fui abogado, claro, ahora soy juez electo de la Corte de Miami-Dade County, pero también, como te dije, he también sido profesor de Derecho comparativo y de Derecho de Empresas. ¿Qué es lo que es Derecho comparativo? Comparar diferentes sistemas jurídicos. Yo siempre me he dedicado a comparar lo que es el sistema español, europeo, el civil romano, con el británico común de los Estados Unidos y Gran Bretaña. También yo siempre he tenido una afición muy cercana, porque también tengo de descendencia cubana, lo que es derecho cubano antes de Fidel, antes de la revolución, lo que es derecho cubano durante la colonia y derecho cubano más enfocado durante lo que es la Constitución del 40. ¿Por qué la Constitución del 40? Porque en realidad fue una de las constituciones latinoamericanas, y se puede decir también que es en todo el hemisferio americano, más progresistas, más moderno, más evolucionado vis-a-vis lo que son las otras constituciones americanas y hasta las europeas. Y por eso siempre me ha encantado. Yo tengo hasta incluso unos folletos que le daban a la ciudadanía cubana en los años en el 40, el 40 y pico, un informe, un folleto sobre la Constitución cubana para que los ciudadanos los tengan. Alguien me lo regaló hace unos 20 años y lo tengo aquí en mi despacho. Su abuelo. Sí, sí, sí. Ese dato sí lo sé, que su abuelito le regaló a usted la Constitución de 1940 y desde entonces la Constitución lo acompaña a usted en su oficina. Bueno, ya sabemos que el magistrado se graduó en diferentes universidades. Nuestra pregunta, la primera pregunta de la noche de hoy, ¿qué opina usted de la vigencia de la Constitución? Bueno, ahora como tal cual, claro, no es muy vigente en Cuba. Ujú. Lo que se ha discutido en varias ocasiones es qué pasa el después, qué pasa post-castrismo, qué pasa post esta situación política que está pasando en Cuba. ¿Qué tipo de ley se puede implementar? ¿Se hace una constitución nueva? ¿Se adopta la nueva? ¿O se deja tal cual como está? En mi opinión, y lo que ha pasado en otros países, en lo que es el país de Europa del Este, es regresan a las constituciones que habían antes del comunismo, antes de las revoluciones, porque es el progreso natural. Las leyes, como los seres humanos, progresan, maduran a través del tiempo. Cuando pasa algo como una revolución comunista o una revolución fascista, que cambian todo radicalmente, eso rompa lo que es la cadena natural de la evolución de ese país y la evolución jurídica de ese país. En mi opinión, como catedrático que he sido antes, uno debe regresar a lo que había antes y entonces de ahí que vaya poco a poco evolucionando de lo que hay.
con modernidad. Lo bonito de la Constitución del 40 que era bastante progresista para los años 40. Te digo que era hasta más progresista que la Constitución americana. Eh, Así que no es un mal sitio para empezar, porque le daba derecho, los mismos derechos a todos los cubanos, dando igual que eran hombres, mujeres, blancos, negros, mulatos, todo el mundo tenía los mismos derechos en Cuba. Y tenían unos derechos muy adelantados, como te dije, hasta en comparación con lo que había en los Estados Unidos en los años 40, 50. Yo creo que sería un buen referente empezar desde ahí. Quitar lo que hay ahora, que en realidad es, yo creo que en vez de ayudar a la ciudadanía a progresar, lo que hace es estancar la ciudadanía y estancar el progreso. Interesantísimo. Muy interesante, señor. Están escuchándolo, no de la boca de Moripí. Le dije que lo íbamos a escuchar de la boca de un verdadero jurista y un jurista que siente por nuestra causa, porque algo que él más ha dicho es que su papá es un veterano de Bahía de Cochino. Su papá fue a rescatarnos, a rescatar esa cubanía, a luchar otra vez por nosotros. Y su mamá es una expresa política. Esta Sí. es la historia de nuestro magistrado. ¿Puede explicarnos algo? Que hay mucha confusión. Yo quiero aprender. Mi audiencia quiere aprender con esta escuelita. ¿Puede usted explicarnos cuál es la diferencia entre de jure y de facto? Porque hay muchas personas que no entienden. Ahora lo que tenemos básicamente de facto. Ahora estamos de facto. Ahora estamos de facto. De jure un poquito diferente. De jure vamos en lo que existía de antes, lo que las leyes ya establecidas. De facto es exactamente lo que dice, es lo que hay al momento. Wow, por ahí es que nos vamos. Sí, 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 es lo que uno, el derecho que alguien tiene innato, por decir. De facto es hacer una ley o programar algo inmediatamente para resolver esa situación como un dictamen, sin pasar por todos los requisitos y todos los filtros jurídicos o legislativos. Súper, súper interesante. Y las personas dirán, Mori, como repites la palabra interesante. No, es que sí es interesante porque el conocimiento, el conocer, nos hace grande. Nosotros tenemos un problema muy, muy grave en estos momentos en el exilio. Y no solamente en el exilio, en la misma Cuba que ya se está conociendo la Constitución. Hay personas que dicen, ¿de dónde salió ese gobierno de la transición? ¿Por qué hay un gobierno de la transición? ¿Por qué ese señor Julio de Garcerán, él dice que él es el presidente del gobierno de la transición? Y entonces debemos de aclarar esas dudas para que las personas tengan un mayor entendimiento, porque en cualquier momento ya no sabemos si es hoy, es mañana o es pasado, tenemos que enfrentarnos a este dilema. En lo que son ahora temas políticos, me hubiese preguntado. Ahora, con mi trabajo, Gracias. lo que son temas políticos americanos o internacionales, me lo tienen prohibido como no puedo comentar las, imagínate que son conducentes ni aquí ni allá. Lo que sí te puedo comentar es lo que creo que yo como catedrático debe pasar. Si hay una transición, creo que lo más sensato y justo es regresar a lo que ya se sabía, a lo que ya funcionaba y lo que muchas personas de la Cuba de antes, que siguen vivos, de la Cuba de ahora, pueden llegar a un acuerdo para entonces usarlo como una base para seguir adelante. Yo creo que usando las bases de las leyes que existen en Cuba ahora, tal cual, de 59 para ahora, más la ley de reforma agraria, la ley de reforma laboral, lo que tienen ahora en Cuba no es conveniente para tener una transición ni es conveniente para tener una unificación nacional. ¿Me explico? Sí. Causa demasiados conflictos. Yo creo que es mejor que todo el mundo regrese a lo antiguo, que como te dije, que funciona, que se veía que funcionaba bastante bien, y de ahí partir y decir, vale, perfecto, ahora vamos a tener
quizás una constituyente constitucional, algo para entonces resolver los problemas que el país va a enfrentar. Muy fácil, lo que pasó en República Checa, o lo que pasó en Hungría, o lo que pasó en Rumanía. Más en concreto en República Checa, Polonia y Hungría. Pasa del comunismo al capitalismo. Tienen una época de 2 o 3 años de transición. Los gobiernos se sentaron con los húngaros, por decir, los húngaros de extranjeros, exiliados, o los húngaros locales, algunos de los húngaros comunistas, pero que querían transición. Todo el mundo se sentó, trabajaron en común para el beneficio de una transición democrática, pacífica, para todos los húngaros, no solamente los húngaros comunistas, los húngaros también que querían transición pacífica democrática. Mira cómo está Hungría ahora. Hungría en que 30 años está ya reincorporada al mundo occidental, incorporada a la democracia, incorporada al capitalismo. No hubo matanzas, no hubo cosas horribles en el país. Se puede hacer. Ahora, tenemos que trabajar en conjunto, no solamente la población, tenemos que trabajar juntos los magistrados, los jueces, los constitucionalistas, los catedráticos, los que somos como nosotros, que somos expertos constitucionales. Juliet, ok, regreso. ¿Cuántos magistrados conoces? ¿Has conocido algún magistrado de esa audiencia antigua? Sí, 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 sí. Yo ya tengo 50, pero gracias desde pequeño yo tenía como mentores un par de senadores cubanos muy conocidos aquí en Miami y también juristas y jueces cubanos de esa época. Algunos que estaban aquí, otros Oh, que entonces, exiliaron a Cuba. perdón, Mike, porque se me escapa la pregunta. Quiere decir que aquí en Miami todavía nosotros tenemos con vida juristas de aquel tiempo. Si quedan 2 o 3 es mucho. Antes, cuando yo era pequeño, en los años 70 y 80, sí, habían bastantes. Y abogados que ejercían en las cortes de los tribunales en Cuba. Ya lo que son abogados, que yo conozco son 4 o 5. Ya tienen 80 y pico de años. Los jueces, ya no conozco ninguno que esté vivo. Mm. Entonces, en una sola palabra, debemos de retornar a donde se rompió todo. Quiere decir que tenemos que Sí, retornar, debemos de retornar a nuestra Carta Magna, que es la Constitución de 1940. sí, porque Muchas personas, dígame, sí, no, dígame. porque la Constitución de 40 no fue algo como lo que hicieron los fidelistas en el 60, 61, 62, 63. La Constitución cubana del 40, no es que pasó todo en el 40, fue de antes. Y varios sectores de la población cubana tenían su input en eso. En el sentido, venían los comunistas de Cuba, el Partido Ortodoxo de Cuba, venían todo el mundo y se sentaban a la mesa a decir qué queríamos nosotros. Algunos partidos no querían el voto de la mujer, lo dijeron. Otros sectores no querían dejar otros sectores de la población cubana tener voz, lo trajeron. Diferentes sectores de la UTG, de la Católica, todo el mundo se sentó a hablarlo, a discutirlo, y no es que se hizo en un día, tomó bastante tiempo. Y ellos tomaron como referente la Constitución española, que en ese entonces era la Constitución republicana, que era un poco socialista, lo incorporaron ciertas partes y también vieron las mejores partes de la Constitución americana y lo incorporaron a la cubana. Eso fue algo nuevo, innovativo y como te digo, Mori, fue la Constitución más modernista y progresista de toda América Latina. Así que se unió la española con la americana y de ahí nace nuestra grandiosa Constitución. Bueno, no es que lo copiaron, no, cogieron, analizaron un trocito de aquí, cogieron lo mejor Hicieron de la americana, de la un española republicana, extracto. exacto, un extracto, claro, con la base de la Constitución española de 1812, pero ya adelantado, porque entonces se cambió otra vez en 1861 y entonces se cambió cuando ya Cuba se hizo independiente. Ellos querían tomar algo autóctono cubano, pero lo referente que había en Cuba, recuerda, Cuba fue colonia española ya hablando de eso,
400 años en 1898 y tomaron como referente a las leyes que ya existían, pero lo modernizaron con lo mejor que había en la española de la República, de la Constitución americana, y lo hicieron una fusión en la Constitución más progresista, más adelantada que, como te dije, que había en América Latina. No lo digo yo por ser parte cubano, tener descendencia cubana, le digo yo como catedrático independiente que lo veo en comparación a otras constituciones y digo, wow, hasta leyendo a la americana. Creo que de la constitución de 40 y la nuestra de los Estados Unidos, ahora, en esta época, creo que está a la par. Espere, me voy a caer de la silla. Señores, escuchen, me voy a caer de la silla. En este mismo momento, nuestra constitución de 1940 está a la par de la constitución de Norteamérica. Sí, yo podría decir eso. Sí, oigan, porque, oigan. Para el 40 era tan adelantado, mucho más, ni las personas lo pensaban en esa época. Y en el 40 era hasta más adelantado que la americana de esos tiempos. Ahora tú lo ves y dices, wow, esto es que da derecho a personas que no tenían derecho antes. Y le da pleno derecho a la mujer, le da también pleno derecho a la mujer a tener time off, vacaciones después del parto. Garantiza ciertos derechos que no garantizaba a otros sectores de la población antes, ni en los Estados Unidos, ni en Cuba, ni en ningún otro país de América Latina, ni en propia España en la época republicana. Era, para no decir, más socialista que los socialistas, en el sentido. Yo sé que los comunistas en el 61, 62, 63 implementaron reformas más marxistas, tratando de ser más progresistas, pero lo que hicieron era estancar la población, estancar lo que es el crecimiento jurídico del país. La Constitución de 40 era muy socialistoide para su época, muy modernista para su época, pero al mismo tiempo daba el espacio para que la población pudiese crecer y evolucionar. Una de las tantas preguntas que necesito hacerte, y yo sé que quizás no deba de hacértela porque en la posición que usted se encuentra ahora como magistrado, creo que voy a eliminar la pregunta. Nosotros los cubanos nacionalistas, claro que si somos cubanos somos nacionalistas y somos así. Nosotros estamos impulsando una campaña que es ir frente a las embajadas, protestamos pacíficamente porque queremos llamar la atención mundial para que nuestra constitución sea reconocida. ¿Crees que es buena estrategia? Si Sí. puedes contestármelo, me lo contesta. Si no puede, señor magistrado, no se puede contestar. Cualquier tema político no puedo. Yo en mi juventud lo hacía. Lo podía hacer cuando lo podía hacer. Y más, lo hacía no tanto en los Estados Unidos, lo hacía más en España cuando yo iba allá. Porque había algunas injusticias que hacía el gobierno cubano. Y entonces yo también cuando estudié allá en el undergraduate y también el graduate program, me involucraba un poco más. Cualquier cosa, yo creo que está bien visto. Ok. Con respecto al anexionismo, hay muchas personas que dicen, bueno, Cuba no se puede administrar por ella misma, Cuba no se puede, no se sabe conducir, mira la deuda externa que tienen, ellos no son capaces de salir adelante por ellos mismos y bueno, han pensado desde el exilio, no que la idea haya salido de dentro de la República, han pensado que pueden optar en la anexión. Eso es algo complicado, es muy complicado. Recuerda, por un lado soy americano, por otro lado soy cubano, por otro lado soy español con familia puertorriqueña. Y con familia puertorriqueña que son estadistas y no ninguna es independentista, pero estadistas y que quieren mantener como Estado libre de comercio, Estado libre. En mi opinión, claro, eso para el cubano decidir, el cubano interno decidir, en el sentido de haber un referéndum, decidir qué quieren hacer con su país. Ahora, yo creo que cada país tiene que tener
soberanía. Y no soberanía como dice en Cuba ahora, que todo el mundo grita, no, soberanía. Cuba no tiene soberanía. En mi opinión, Cuba es una finca isla. Y la finca, el dueño de la finca, de la granja son los Castro. Así que ahí no hay soberanía. Es tal cual como existe. Aunque Cuba sea pobre o rico o mediano, tienen que decidir ellos mismos si quieren ser soberanos, si quieren ser libres o si quieren ser un Estado. En mi opinión, cada país tiene que determinar eso por ellos mismos. Nadie se lo puede imponer desde afuera. Exacto. Aquí tenemos una persona haciendo una pregunta porque tenemos audiencia por diferentes lugares y dice, ¿puede una constitución de iure gobernar sin leyes complementarias en el proceso de transición? No Sí, entiendo. durante un proceso de transición, sí. Lo que yo haría era, fuese si hay una transición, por decir, es que tú no sabes cómo va a funcionar esa transición. Si es una guerra civil, si es algo que dicen, bueno, desde hoy adelante ya cambió el sistema, la gente se retira, los que están ahí ahora, y abrimos un proceso, lo mejor hacer como se hizo ya, como le comenté, Polonia, Hungría, los países de Europa del Este. Sentar, tomar un periodo de 1 año, 2 años, 3 años, porque no es solamente la Constitución, hay otros temas que se tienen que resolver en Cuba. Las propiedades, se tienen que resolver el tema de los padres, la potestad de los niños, que recuerda en Cuba le quita la potestad a los niños a cierto tiempo, a ciertos años. Hay que resolver muchos otros temas, no solamente la Constitución, temas militares, deuda externa, muchas cosas que se tienen que arreglar que se puede arreglar juntos, pero con un predio. Es decir, ok, de un predio de 2 años, 3 años, vamos a reestructurar el país, porque en mi opinión, Cuba necesita lamentablemente una reestructura. Es como los coches antiguos de Cuba. Sacarle el motor, poner transmisión nueva, motor nuevo, ruedas nuevas, aunque la carrocería sea igual. Tiene que todo básicamente cambiar, porque nada, ni la infraestructura de Cuba, ni la telefonía de Cuba se ha cambiado del 59. O sea, necesita una Exactamente. estructura completa. Eso va contestando muchas de las preguntas que la audiencia tiene y hoy estamos saliendo con la cátedra que está dando, estamos saliendo de muchas dudas, por eso es que le decía a ellos, yo leo la Constitución, se las leo a ellos, no la interpreto, porque como usted sabe que la ley es interpretativa y como usted siempre me ha dicho a mi Moriví, la ley es interpretativa, la ley no se puede, cualquiera no puede interpretar la ley. O sea, para eso existen las personas capacitadas Sí, sí, para sí. interpretar la ley. Y por eso es que yo lo invité a usted, porque era tan necesario de que este exilio y las personas que están en la audiencia, que están dentro de la isla de Cuba, no se imagina, desde lo más remoto, allá en los montes, nos están viendo en la noche de No, y hoy. una cosa muy, Eh, muy importantísima. Dígame, hábleme, mire, yo me voy a Sí, sí. callar No, calladita una y cosa, le voy a dejar que usted hable de la Constitución todo lo que usted quiera. Yo no quiero hacer preguntas, yo quiero que nuestro magistrado nos hable a nosotros de Constitución. no, Esto no, es una cátedra que usted nos y va a esto en dar. realidad va a la base que ni es tanto la Constitución, porque como tú dices, la Constitución se puede interpretar de una manera o la otra. Va más básico eso. Necesitamos tener en Cuba, como en todos los países, pero más en Cuba, juristas, jueces, magistrados independientes del gobierno, como lo tenemos aquí en los Estados Unidos. El problema que tiene América Latina, en Cuba en particular, Venezuela también, y hasta lo que está pasando en España, que el gobierno pone los jueces, número uno. Y los jueces casi siempre son del partido del gobierno. Ahora, teniendo eso, ¿cuál es casi siempre el resultado? Vas a tener un resultado pro gobierno, no vas a tener un resultado totalmente independiente. De los jueces que yo conocí de antes, de la época de Cuba republicana, aunque nunca me dijeron que si eran pro-Batista o anti-Batista. Claro, la mayoría eran anti-Fidel, pero ellos, sus dictámenes no eran basados en que si Batista le ponía un fusil, o si lo mandaban a matar, o le quitaban una propiedad si no hacía un dictamen como quería el gobierno. Eran independientes. Tenemos que tener juristas, magistrados, jueces totalmente independientes que pueden decidir así, basado en lo que diga la ley.